un gusto, un placer y un agradecimiento por estar acá. Y mi idea es hacer una pequeña introducción nada más antes que empecemos realmente con el tema. Como ustedes verán en la diapositiva, ya hace mucho tiempo Hales en 1732 fue el primero que midió la presión arterial insertando un tubo en una carótida de un caballo. A partir de ahí, la historia de la hipertensión arterial hasta el día de hoy se fue modificando. Hubo quien dijo que bajar la presión arterial o que alguien encontrara a un paciente con hipertensión arterial e intentara bajársela era un tonto. Por eso pasó a la historia, desgraciadamente, Hay en 1931. Y a partir de ahí, entonces, la hipertensión arterial tiene una serie de problemas, una serie de certezas y una serie de dudas. Las certezas, y eso hay consenso, es un riesgo un factor de riesgo cardiovascular, es más importante por prevalencia en el mundo, y está perfectamente demostrado que bajar la presión arterial, aún en valores de 4 o 5 milímetros de mercurio, reduce ese riesgo. Pero así como tenemos certezas, tenemos dudas y problemas que se han ido presentando a lo largo del año. ¿Cómo medimos la presión arterial? Si los aparatos están validados, si hacemos mapas, cómo hacemos el automonitoreo domiciliario. La definición de hipertensión arterial, todavía nos ponemos de acuerdo para el norteamericano, utilizan 130-80, la Asociación Europea y la SAHA seguimos utilizando 140 y 90. ¿Cuáles son los objetivos terapéuticos también? Discutimos hasta dónde bajar la presión arterial, ¿no es cierto? A partir del Spring específicamente, la bajamos mucho, la bajamos menos. La medicación, usamos monoterapia, usamos medicación combinada, como se están haciendo en todos lados. En este momento, la mayoría de las obras sociales no hacen descuento cuando el medicamento está combinado en un comprimido y sí cuando están separados. Es decir, en contra de todos los criterios en el mundo de que el paciente tome la menor cantidad de comprimidos. Y después los dos temas muy importantes que seguramente se van a tratar acá, que son la adherencia del paciente y la inercia médica. Si ustedes recuerdan, desde el 1490 aparecen los primeros medicamentos antihipertensivos que eran los bloqueantes ganglionares. No era mi época todavía, claro. Esos pacientes bajaban la presión arterial, pero a costa de hipotensiones severas. A partir de ahí fueron apareciendo medicamentos que son los que ustedes conocen. Durante un buen tiempo, en los últimos años, se dejó de hacer un poco de investigación de hipertensión arterial porque lográbamos manejar la mayoría de los pacientes con buena medicación. Uno en general con un calcio antagonista, un IEC, un ARA2 y un diurético, en el 90% de los casos consigue controlar la presión arterial, pero están apareciendo nuevos medicamentos como el que yo les puse acá, el silebesiran, que permiten tratamiento de la hipertensión solo con 2 dosis subcutáneas al año. Es decir, fue evolucionando el tratamiento y el diagnóstico de la hipertensión arterial. Y en ese contexto hay un 10% aproximadamente de pacientes que a pesar de hacer todo bien, siguen con hipertensión arterial. Entonces surge el concepto de hipertensión arterial resistente, que es de lo que vamos a charlar después. Se calcula que más o menos un 10 a 15% de los pacientes hipertensos son refractarios. Y hay trabajos como el Kaiser, que yo les muestro ahí, que estudió y comparó 60.000 pacientes hipertensos refractarios con 410.000 hipertensos con la presión controlada, y fíjense que el riesgo, por supuesto, y la mortalidad es muchísimo más alta. Ya desde hace mucho tiempo se sabe que es el sistema nervioso simpático uno de los participantes principales en este tipo de hipertensión arterial, no solo a nivel central, sino también a nivel periférico. Entonces, una de las primeras cosas que se hizo en el 53, por ejemplo, es simpaticectomía dorsolumbar, quirúrgica, con lo cual los pacientes bajaban la presión muy bien, pero un desastre, unos episodios de hipotensión arterial significativa, y eso se dejó hacer. Después se empiezan a estudiar un poquito seriamente la anatomía de las arterias renales, hasta que comienza en el 2007 más o menos a hacerse la primera denervación renal, creo que fue en Australia. Entonces se introduce una nueva modalidad terapéutica, que es la denervación de las arterias renales, que ahora
después de pasar por una etapa de silencio, digamos, porque los primeros trabajos no fueron metodológicamente correctos, vuelve otra vez a aparecer y de eso vamos a tratar acá. Lo que para terminar sí quiero mencionar y recalcar es que para llegar al concepto de hipertensión arterial resistente, tenemos dos barreras que sí o sí tenemos que superar, que es la pseudohipertensión y la hipertensión secundaria. Entonces son temas claves para mucha discusión, pero son factores fundamentales que tenemos, son dos puentes que tenemos que atravesar primero para definir al paciente como hipertenso resistente y si es viable, de acuerdo a las condiciones que vamos a ver, de la denervación renal. Así que bueno, esto ha venido para quedarse para regocijo de los hemodinamistas que ahora tienen algo que los entusiasma mucho. Muchas gracias.